Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar y criticar el libro de Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Para empezar, hablar un poco sobre los personajes principales que vendrían siendo Monta, Clarice y Mildred, que para mí serían los más importantes y principales en esta historia. Para empezar, hablaremos de Montag. Montag era una persona, un bombero, que se dedicaba a quemar libros, lo cual causaba de que estuviera bastante en peligro por el hecho de que en el cuartel de bomberos había un perro que se encargaba de registrar a las personas y de asegurarse de que sus pensamientos no fueran peligrosos para la sociedad. Este hombre, al empezar a pensar diferente a lo que se supone que debería pensar, al empezar a cuestionar y tener curiosidad hacia los libros, causó de que él tuviera bastantes problemas por culpa de este animal, el cual empezaría a gruñirle cada vez que lo vería, incluso lo atacaría en una ocasión. Luego viene Mildred, la esposa de Montag. Ella se encargaba de cuestionar más que nada a su marido. Incluso estaba tan depresiva por el hecho de que su marido estuviera siendo bombero y de que empezara a cuestionarse los libros, que incluso trataría de matarse a sí misma, ocupando unas pastillas calmantes para ser más específica, los cuales harían de que Montag se preocupara bastante y empezara a buscar bomberos o auxiliares para que curaran a Mildred. Ahora viene Clarice, la cual vendría siendo la vecina de Montag y de Mildred. Esta chica no le importaba mucho lo que la gente pensara de ella o lo que ellos encontraran correcto. Ella seguía sus ideales y su corazón para dar sus opiniones y sus argumentos, cosa de que en esa sociedad era bastante prohibido, por el hecho de que podría ser peligroso para la sociedad. Podría hacer de que hubiera una revolución o que hubiera un problema de pensamientos o ideales, ya que estos eran diferentes a los de la mayoría, y posiblemente muchas personas que vivían en ese lugar pensaran igual a ella y se revolucionarían sobre la sociedad actual. Esto causó de que Clarice estuviera en bastantes problemas, al punto de que la sociedad ya estaba tan cansada que incluso hicieron de que la atropellaran. Aunque en el libro se presenta como un accidente, nosotros podemos deducir de que no fue un accidente, sino de que los culpables fueron los de la sociedad que vigilaban a Clarice 24/7. Para explicarme mejor, daré un pequeño resumen del libro. En una sociedad apocalíptica o futurista, como la quieran denominar ustedes, se encontraba un bombero llamado Monta, el cual estaba casado con una señora llamada Mildred. Esta pareja no cuestionaba los ideales de la sociedad. Sin embargo, llegó una vecina nueva llamada Clarice Macmillan, la cual ella cuestionaba hasta el aire. Causó de que Montag sintiera una curiosidad o una atracción hacia los libros tan grande que no podía aguantársela. Un día en el cual él iba a ver a Clarice, pasó de que no la vio en el lugar de siempre. Preguntó a su esposa qué le había pasado y ella le dio la información de que había tenido un accidente en el cual había sido atropellada por un carro. Esto hizo que Montag no tuviera mucha importancia. A mi parecer, él no tenía mucha importancia hacia este acto. Para él parecía ser normal. Sin embargo, uno puede deducir de que ya que la sociedad que la mantenía en psiquiatra, que la tenía vigilada, pudo causar de que la atropellaran o pudo mandar gente a que la atropellaran. Por lo cual, a mi criterio, esa parte está muy camuflada, está muy falta de... tiene mucha falta de detalles en esa zona. Pero bueno, para seguir, Montag empieza a cuestionarse los libros y llega a un punto en el cual la campana de bomberos, de la estación de bomberos, empieza a sonar dando alerta de que había una mujer que escondía libros en el sótano. Los bomberos se encargaron de ir hacia allá, causando de que la anciana que viviera ahí encendiera una cerilla y empezara a quemar la casa, puesto de que la habían cubierto los bomberos con un líquido para quemar los libros y la misma casa. Sin embargo, la señora
empezó a quemarse adentro, puesto de que no quiso salir de la casa. Quería quedarse con los libros. Esto hizo de que Montag se cuestionara aún más la existencia de los libros, el propósito y incluso el mensaje que dieran estos libros. Luego viene la escena en la cual Montag llega a su casa encontrándose a su esposa Mildred en el suelo. Esa parte ya la dije, que es cuando Mildred se intenta suicidar tomando pastillas, calmantes y demás. Luego de eso, Montag empieza a cuestionarse y a coleccionar libros, ya que uno de los libros de la casa de la anciana había caído en sus manos, y la guardó sin que nadie se diera cuenta, o eso pensaba él. Luego de eso, él empieza a coleccionarlos, a leerlos, y un día se le ocurre ir a visitar a uno de los profesores de su antiguo colegio. Él sabía de que él cuestionaría a esta sociedad, puesto de que tenía un libro escondido debajo de la ropa y que fingió no haber visto. Llamó al profesor y le preguntó sobre este tema, que cuántas copias de la Biblia le quedaban. El profesor dijo que ninguna, por miedo a que lo estuvieran tratando de capturar. Montag fue a verlo al día siguiente y le mostró que él tenía una Biblia. Le dijo, ¿cuántas copias de la Biblia le quedan? El caballero dijo que ninguna y empezó a romper la Biblia. Y dijo, está bien, te ayudaré. Montag empezó a buscar ayuda para averiguar más sobre el tema. Y se le ocurrió entregarle a su líder un libro diferente, el cual vendría siendo distinto a al que el líder había visto, dando también a entender al líder de que él tenía una colección guardada. Sin embargo, este no se fijó ni en lo más mínimo de que el libro era distinto, solamente lo agarró y lo tiró a la basura. Montag, un poco desilusionado, volvió a su casa, donde iría a hablar luego con el profesor, el cual le dio un pequeño mecanismo que se pondría en el oído y podría escuchar las conversaciones, una pequeña radio, para ser más específica. Luego empezó a hablar con su esposa y la llevó al lugar donde estaban los libros. Ahí empezaron a leer. Mildred, por su parte, no le encontraba la gracia, no le gustaban para nada los libros, causando de que tiempo después llamara a la estación de bomberos, delatando la ubicación de los libros, una vez de que Montag hubiera escondido esta en otro sitio. Empezaría también un problema, puesto de que quemarían la casa y obligarían a Montag a que fuera él quien quemara la casa. Mildred, por su parte, había escapado de la casa, dejando a Montag solo, al cual sería arrestado. Sin embargo, el líder del equipo de bomberos se le ocurriría amenazar a Montag, pegándole y haciendo que el micrófono que tenía en el oído cayera y éste lo viera, y diría que iba a averiguar o encontrar a la persona del otro lado y que también lo encarcelarían, haciendo que Montag, por miedo, quemara al jefe vivo. El perro atacaría a Montag, causando de que un veneno se le inyectara, o un líquido se le inyectara, para después poder rastrearlo sin problemas. Esto haría de que Montag, por su parte, quemara al vivo con un lanzallamas, ya que este era un perro robótico. No tendría sentimientos ni nada por el estilo, ni tampoco haría de que Montag tuviera remordimiento. Luego corrió a la casa del profesor y le advertiría. Este le diría de que tendría que irse hacia el río y luego dejar que la corriente lo llevara hacia las vías del tren. Montag, asustado, seguiría y se vería por la televisión de las casas que lo iba persiguiendo un nuevo perro del equipo de bomberos. Montag haría lo dicho y se pondría ropa sucia del mismo profesor, el cual se la habría facilitado. Al llegar al río, se metería en el agua, dejando que la corriente lo arrastrara hacia las vías del tren, donde seguiría caminando hasta donde encontraría a un grupo de personas, las cuales le dirían que esperaban su llegada, y le mostrarían una pequeña televisión que tendrían escondida. Luego le darían un líquido amargo, el cual cambiaría su composición de ADN, causando de que éste pudiese por fin librarse del perro y mostrando en la misma televisión que el perro confundiría a Montag con un vagabundo, al cual atacaría sin piedad hasta matarlo. Luego de eso pasan unas cuantas semanas
y un avión empezaría a viajar a toda velocidad, causando un sonido y un pequeño estruendo en el suelo. Luego de eso, la ciudad donde vivía la esposa de Montag, o sea Mildred, estaría en ruinas, puesto de que habían lanzado una bomba, causando una gran sacudida y haciendo de que Montag y las demás personas que vivían en ese lugar cayeran al suelo. Montag por un momento recordaría de que conoció a su esposa en la ciudad de Chicago, y también recordaría muchas otras cosas, e imaginaría a Mildred muerta entre los escombros. Luego de eso, las personas, que vendrían siendo en su mayoría profesores y filósofos que estaban escondidos, empezarían a caminar hacia la ciudad en ruinas para hacer una nueva sociedad, llena de libros. A mi parecer, este libro está bastante bien redactado, al igual de que tiene bastantes escenas que son fuera de la normal. Por ejemplo, en el caso de que hubieras un perro robótico que inyectara veneno, o un líquido amargo, o que se tuvieran que quemar los libros, ya que esto era una sociedad futurista, a mí me llamó bastante la atención. Me hizo sentir que, este libro me hizo sentir que yo estaba viajando a través de esta lectura hacia ese mundo. Hizo sentir de que yo era una persona que estaba presenciando lo que ocurría, lo cual me dejó así muy impactada. A mi parecer, este libro tiene mucho futuro. Lo único que falta es un título que llame más la atención, porque el título Fahrenheit 451 hace referencia a la temperatura en la que el papel se quema, lo cual no es muy llamativo, la verdad. Si la gente supiera o tuviera más interés o más sabiduría sobre el significado de este título, posiblemente llamaría mucho la atención. Sin embargo, el título no llama tanto la atención, ya que muchas personas no sabemos el significado ni tampoco a qué hace referencia. Esta es mi opinión sobre el libro Fahrenheit 451 y mi crítica. Adiós, profesora.